tiene que ver con algo que se llama fragmentación. ¿Se escucha bien? ¿Pueden dar reglamentación, por favor? Sí, Inge. Sí, Okay. Entonces, les había dicho que una de las funciones de la capa 5, en todo caso no tanto de la capa 5, sino de los enrutadores, es la fragmentación. Y no es otra cosa que dividir los datagramas en pedazos más pequeños, en fragmentos, para que puedan pasar por una red que tenga una capacidad limitada. La capacidad de un canal se llama MTU, que vendría a ser unidad de transferencia máxima. Ustedes van a tener una práctica, no hoy día, la siguiente clase, que tenga que ver con determinar cuál va a ser la MTU, cuál es la MTU de su canal. Y no es tan complicado hacerlo, pero va a ser interesante para que ustedes puedan determinar cuál es la capacidad y los datagramas que ustedes generen en su máquina deberían tener mínimo esa capacidad, máximo, perdón, esa capacidad para poder cruzar. Porque si son archivos más grandes o datagramas más grandes, van a tener que dividirse para poder viajar. ¿Está bien? Entonces, muchas de las redes tienen por defecto una MTU. Por ejemplo, PPP. Existen dos tipos de PPP. Aquí está solo citado una. La PPP por defecto tiene 1500 bytes de MTU, que coincide con la Ethernet DIX. Saben muy bien que la Ethernet DIX es la Ethernet original. DIX viene de Intel, Digital, Intel y Xerox. Son los primeros que han creado, ¿verdad? Luego tenemos el Ethernet LNC Snap, que vendría a ser un poco más el Ethernet 802.3, y este otro vendría a ser el Ethernet 2 romano. Tenemos FDDI, que tiene un MTU de 4352, y la que más grande tiene como canal es HyperCanal, que vendría a ser 65535. Cuando hagan la práctica, ustedes van a partir de, suponiendo que tienen un HyperCanal, así que van a tratar de hacer pasar un paquete, un datagrama de 65.000 bytes. Y obviamente, como no lo tenemos, nos va a decir que no, y van a ir intentando bajando hasta encontrar el valor adecuado. ¿Está bien? Existen dos tipos de fragmentación, una fragmentación en origen y una fragmentación en ruta. IPv4 maneja los dos tipos de fragmentación, tanto en ruta como en origen, pero IPv6 solamente hace fragmentación en origen. Cuando ustedes hagan la práctica, van a hacer algo parecido a fragmentación en origen, que implica que tienen que sondear el canal de un punto de origen a un punto de destino. Vamos a suponer que ustedes quieren hacerle ping a Huawei.com. Huawei.com está en la China. Entonces quieren hacer un ping de Bolivia a la China. Y tienen que ver qué capacidad permite ese camino completo de Bolivia hasta China para que su datagrama pueda viajar sin fragmentarse, sin dividirse. Entonces tienen que sondear y tienen que mandar un paquete de tamaño X, digamos 65.000, y lo mandan. Si no logra pasar, manda uno de 32.000. Si no logra pasar, uno de 16.000. Si no logra pasar, uno de 8.000, etcétera, etcétera. Ustedes pueden hacer potencias de 2 o pasar o cambiar de 1 a 1 byte, no importa. Pero hasta que pase. Entonces, cuando ya pasa, ustedes saben exactamente cuál es la MTU de la red. Están haciendo fragmentación en origen. Entonces, todos los datagramas que tengan que mandar, ya saben de qué tamaño máximo tienen que mandar. Y en el camino ya no necesitan fragmentarse, no se van a dividir en el camino. Eso es fragmentación en origen. Lo hace IPv6, también IPv4, aunque la forma que IPv4 opera es más fragmentación en ruta. ¿Qué implica? Que se manda el paquete como se origina, no importa el tamaño que sea, y si llega en algún momento del camino a un nodo intermediario donde su capacidad es menor, el router tiene que fragmentarlo y pasar los fragmentos por su canal. Si en el camino que todavía le queda pasa por otro router que todavía tiene un MTU más pequeño, ese router tiene que volverlo a fragmentar y pasar. El destino va a recibir un montón de fragmentos que tiene que hacer el router reensamblar. Entonces hoy día vamos a ver cuál es el mecanismo para fragmentar y cuál es el mecanismo para reensamblar estos fragmentos. ¿Está bien? ¿Alguna duda sobre los dos tipos de fragmentación? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se ha entendido?
Ok, continuamos entonces. Necesitamos de 3 elementos básicamente para trabajar con la fragmentación y con el reensamblado. El primero es un campo del datagrama de la cabecera IP que se llama ID, identificación. Y normalmente es un número que le pone el originador del mensaje, no la persona, sino el software que está originando el mensaje, un número ID que identifique al datagrama. Ese mismo ID permite que cuando se vayan dividiendo los fragmentos, el ID les permita saber que todos corresponden al mismo grupo. Entonces le llamamos A, y luego va a haber A1, A.1, A.2, A1, A.1.1.1.2, por ejemplo, un fragmento de fragmento de fragmento de fragmento, todos corresponden al A. Entonces, ID es muy importante para el reensamblado, para saber que algo pertenece a un mismo elemento. ¿Está bien? Luego tenemos flags. Un flag importante se llama DON'tFragment. Si este flag está en 1, significa que el datagrama no se puede fragmentar. Y el router que intente hacerlo, el router que necesite hacerlo, al intentar va a ver que el flag está en DON'tFragment y nos va a responder: es necesario fragmentar el datagrama, pero el flag DON'tDF está seteado. Y entonces no nos va a permitir fragmentarlo. Y el paquete se va a descartar. Luego tenemos el flag que se llama MoreFragments. Para cuando fragmentemos no vamos a usar este, porque obviamente este tendría que estar en 0 para que nosotros podamos permitir fragmentar, ¿verdad? El que sí vamos a usar es MoreFragments. MoreFragments es un flag que si está en 1 implica que es el único o hay más fragmentos por detrás, directamente. ¿No? Entonces, si está en 1, podemos entender que es el último. Perdón. Si está en 1, bueno, no está. Ya, tengo más calma. More fragments. Si está en 1, implica que hay más fragmentos. Directamente, que hay más fragmentos. Este es un pedazo de varios pedazos. Si está en 0, me indica que es el último de los pedazos o es el único pedazo. Fragment offset es un cálculo que se realiza que me permite determinar el orden de los fragmentos. Si tengo varios fragmentos, el receptor a través de este campo va a poder ordenar el rompecabezas. Saber qué viene primero, qué viene después y qué viene al final. Este es el elemento que me permite hacer el cálculo. Ahora bien, van a ver que vamos a dividir entre 8. Vamos a manejar grupos de 8. Pero no es porque sea 8 bits y se convierten en un byte. Ya son bytes. ¿Por qué se manejan en 8? La explicación está aquí y ustedes tienen que leerla. No voy a explicarla para entender cuál es el motivo para hacerlo. ¿Está bien? Vamos a poner un ejemplo. Luego vamos a hacer en tiempo real el ejemplo. El ejemplo del texto nos dice que el datagrama tiene 4000 bytes de datos. Un datagrama se compone de 2 partes. ¿Cuáles son esas 2 partes? ¿Se acuerdan? Cuando estábamos hablando de la cabecera y el encapsulado les he explicado. ¿Cuáles son las 2 partes? Los datos y la cabecera. ¿Cuánto pesa la cabecera? ¿Cuánto pesa la cabecera? 20. 20 bytes. Si no tiene campos opcionales, pesa 20. Entonces, de manera general, pesa 20. Si 4000 son mis datos y 20 mi cabecera, mi datagrama pesará 4020. Entonces, aquí tenemos datagrama original en la primera línea de nuestra tabla. El ID es X y tenemos una longitud total de 4020. DON'tFragment está en 0. ¿Qué implica? ¿Se puede fragmentar? Exactamente. MoreFragments está en 0. ¿Qué implica?
¿Que es el último o no está fragmentado? ¿Que es el último o es el único? Sí, está bien eso. ¿Ok? Luego tenemos offset y está en 0. ¿Qué implicaría? ¿Qué implicaría que su offset nos diga 0? Es el primer pedazo, en este caso el único. Y los datos son letras del abecedario, no importa, ciertos caracteres. Este datagrama ha pasado por una red llamada EthernetX y su MTU es 1500 bytes. Entonces, se ha dividido en 3 fragmentos, 2 de 1500 y el tercero de 1060. Pero 1500 más 1500 más 1060 no da 4020. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué está creciendo el tamaño de los fragmentos? ¿Cuál es la razón? Porque a cada fragmento se le añaden datos de No. ¿Se le añade qué? Está bien, se le añade, pero no es datos. offset. No. ¿Cuál es el dato de este datagrama? ¿De qué tamaño era el dato? ¿De qué tamaño era el dato? ¿4000? No, sí, 4000. Y hemos aumentado 20 de cabecera. Entonces, ese 4000, ¿qué implica? Que se está dividiendo en un primer fragmento de 1480, un segundo fragmento de 1480 y un tercer fragmento de 1040, al cual se le ha añadido su propia cabecera y por eso se ha vuelto 1500, 1500, 1060. ¿Está claro? Entonces, 1480 más 1480 más 1040 debería dar 4000. Hagan la prueba, ¿sí? Entonces, tenemos estos fragmentos. Los 3 fragmentos dicen don't fragment set. Significa que pueden volverse a fragmentar. Y more fragment, los 2 primeros 1 y el último 0. Claramente, si nos llega en desorden, nos llega el 2, luego el 3, luego el 1, vamos a saber que cuando nos llegue el 3, que es el último, pero no sabemos cuántos faltan. ¿Se entiende eso? Sabemos que es el último, pero no sabemos cuántos faltan. ¿Cómo podemos saber cuántos faltan? Nos van a ir llegando más fragmentos con 1. El offset nos va a permitir saber cuántos faltan. Fíjense que aquí el offset es 0, luego 185, luego 370. Sabiendo que este es el último, 370, buscamos los anteriores y los reensamblamos. Y tenemos estos 3 fragmentos que arman este datagrama. ¿Está bien? Vamos a suponer que el fragmento 1 llega como tiene que ser, solo el 1. Pero el fragmento 2 busca otro camino, pasa por otro camino. El problema es que la MTU donde pasa este fragmento tiene apenas un MTU de 296 bytes. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El fragmento 2, que era 1500, con este offset, se va a dividir en 6 fragmentos más. Y le llamamos 2A, 2B, 2C, 2D, o 2.1, 2.2, no importa. Sabemos muy bien que tenemos 296. ¿Por qué aquí tiene 292 su tamaño?
y no 296. Sin cabecera sería 272. Y el offset varía, fíjense, parte de 185, que es el original, y luego 219, 253, etcétera, etcétera. El tercer pedazo, bueno, todos estos tienen more fragments 1. ¿Por qué? ¿Por qué todos los pedazos de 2 tienen more fragments 1? ¿Alguna idea? Porque no es el último. Porque no es el último. ¿Ok? Son fragmentos del medio. El pedazo 3, que estaba aquí arriba, también pasa por la misma red con MTU 296 y se divide en otros 4 pedazos. Parte del offset 370 y termina en el 472. Y su more fragments, el último, termina en 0. Entonces, ¿cuántos pedazos recibe el destinatario? 4 de aquí, más 6 de aquí, 10, más este. 11 pedazos. Y tiene que reensamblarlos. Este elemento le dice que es un elemento inicial o del medio, y este le dice el orden correcto. Y este otro le dice que es el final. ¿Está claro? ¿Está claro? Para que Sí. esté más Sí. claro, tenemos un datagrama de 100 bytes. Datagrama de 100 bytes. Que pasa por una red, bueno, vamos a hacerlo más simple, que se divide en 10 pedazos. ¿De qué tamaño es cada uno de los 10 pedazos? 10. No. Un datagrama de 100 se divide en 10 fragmentos. ¿De qué tamaño al final es cada uno de los fragmentos? 30. No. 28. 28. ¿Por qué? Ah, porque se le quita los 20 de la cabecera, ¿Ya? se divide en 10 y se le suma 20 cada uno. Exactamente. Esa es la razón. Esa es la lógica que todos tienen que entender. Esa es la lógica de la fragmentación. ¿Está claro para todos? ¿Está claro? Sí, ya. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, partimos. Vamos a ver que tenemos un datagrama que tiene tamaño, no sé, voy a inventar un número, 18.356 bytes. ¿Sí? Y tiene que pasar por una red con una MTU de 5.321 bytes. ¿Estamos bien? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el cálculo que tenemos que realizar? ¿Cuál es el cálculo que tenemos que realizar? Primero, este datagrama tiene datos. ¿Qué tenemos que hacer para obtener los datos? Restar la Restarle la... cabecera. Ok, ya estamos 20. Estos son los datos. Estos datos nos van a permitir hacer la división, no el datagrama. Los vamos a marcar verdes. Estos son los datos que nos tendríamos dividirlos en los fragmentos. Tenemos una red con MTU. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto?
calculamos qué es lo máximo que podemos pasar por este MT1. Así que, ¿qué es lo primero que hacemos? Sacarle sus datos. Les descontamos 20. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí. Otro elemento ahora, si se acuerdan, había que dividirlo entre 8. ¿Se acuerdan? La razón, ustedes van a leer en el texto. Tenemos que ver de dividirlo entre 8. Y nos da un número no entero. Y eso está mal, porque los offsets tienen que ser enteros. Entonces solamente agarramos la parte entera de esto. El entero, teclado, 662.625. Esto sería 662. Y para tener el offset vamos a multiplicarlo por 8. Aquí hemos dividido entre 8 y no nos da un entero, así que lo vamos a multiplicar por 8 para que nos dé un entero. Ya tenemos el valor. En vez de 5301, lo máximo dato que podemos mandar en sus offsets correctos es 5296. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, jefe. Ok. Alguien quiere entrar, vamos a darle cabida. Entonces, ya tenemos calculado. Este datagrama vamos a suponer que se llamaba X. Entonces, aquí le vamos a poner ID, datagrama, vamos a diferenciar de datos. DOM fragment no vamos a utilizarlo. More fragment sí. Y el otro sería el original, le podemos llamar X. El datagrama era 18.356. ¿Cuánto era de datos? 18.336. More fragment, ¿en qué estaba? 0, 0. Offset, 0. 0. Ok. Aquí vamos a dividir el primer fragmento. X.1, X.2. No sé cuántos necesitamos. ¿Cómo puedo saber cuántos necesito? Dividiendo los datos entre el número que hemos sacado. Exactamente. 18.336 entre 5.296. ¿Sí? El primer dato va a ser de 5.296. El segundo va a ser de 5.296. El tercero de 5.296. Si sumamos esto, nos da 15.888. Todavía nos queda a 18.336 mucho más. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Simplemente el residuo. Entonces, tal vez vamos a poner un X.4. ¿Cuál sería el residuo? $18.000 menos este, menos este, menos este, ¿verdad? Estoy sacando el residuo. ¿Cuánto me da? 2.448. Si yo sumo, voy a ponerle total aquí, debería darme el mismo valor que el dato. ¿Estamos bien? Eso significa que he hecho bien. ¿Estamos bien? Sí. Ok. ¿Cuánto será aquí? ¿Cuál es el valor del datagrama? 5.316. Ok, es esto más 20. Y en cada uno de los datos sumamos 20. Esto es lo que va a viajar. No se suma esto, porque si se fijan, sumamos esto nos da 18.416. Ninguna relación con este datagrama. Lo mismo que hace rato. Lo que se suma son los datos y se corrobora. More fragments. ¿Qué va a aparecer en X1?
1, X2, 1, X3, 1, X4. 0, Offset de X1, 0, del X2. Este valor que hemos 660. obtenido de dividir entre 8, el entero, 662. Entonces aquí va a ser este valor más 662. Y esto va a ser ese valor más 662 más 662. Acabamos de definir el offset, el orden en que van a viajar nuestros datagramas, nuestros fragmentos. ¿Está claro? Sí, ya. Vamos a suponer que X3 va a pasar por otra red. Entonces, X.3 se ha desviado del camino y va a pasar por una red cuya MTU sea 2020. Bien, hagamos el cálculo para 2020. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, sacarle los datos. Y esto sería 2020 menos 20, 2000. Luego tenemos que dividir entre 8, dividir entre 8. Eso sería 2000 dividido entre 8, 250. Entero, exacto. ¿Qué hacemos? ¿Necesitamos multiplicarlo por 8 como este otro? Ya no, ya es entero. Entonces, simplemente hacemos el cálculo. Entonces, aquí va a ser x.3.1. ¿Cuántos fragmentos de x3 de 5296 se van a dividir entre 2000? ¿Cuántos fragmentos necesitaremos? 3, 3, ¿ok? Entonces, tenemos esos 3. Aquí vamos a manejar 2000 y 2000. Y aquí tiene que ser el residuo de esto menos 2000 menos 2000. ¿Qué debería ser menos de 2000? 1296. Vamos a ponerle. A ver. Vamos a poner sus cabeceras para que se entienda lo que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Está bien eso? El total no existe en realidad, esto simplemente lo he hecho para corroborar, no hay que colocar ningún total. Vamos a insertar una línea aquí y vamos a copiar esto. Entonces, ya estamos aquí. Este es el X3 que tenemos que, vamos a ponerlo, a ver. Está bien. Este X3 le vamos a poner un color, no sé, celeste. Y es lo que estamos haciendo aquí. ¿No? Lo que hemos hecho aquí, este que estaba en verde, estamos poniéndolo aquí. ¿Sí? No es el mismo verde. Este verde, el original, hemos pasado en esta división. Este lo estamos pasando en esta división, para que se entienda. El datagrama, ¿cuánto va a pesar el datagrama? en 2020, 2020. Ok, entonces esto más 20, simple. Lo mismo este y lo mismo este. Si sumamos estos datos, 5296 tiene que coincidir con este dato. Esa es su prueba de escritorio para ustedes, si quieren. More fragments, ¿qué tiene que haber aquí?
1, 1, Aquí, 1, aquí, 1. 1. Muchos han debido tentar en poner 0. ¿Qué pasaba si le poníamos 0? Indicaría que es el último. Indicaría que aquí hubiese acabado todo. Y cuando llegue x4 ya no lo tomaría en cuenta. Hubiese agarrado x1, x2 y los pedazos que llegan de x3. Y ahí hubiese muerto. Y no recibiría este. Por lo tanto, se coloca 1. ¿Cuál es el offset inicial de x31? ¿Con qué parte x31? 1324, Ok. ¿Cuál es el siguiente? más 250, Exactamente. Más 250. Este otro va a ser más 250. Es un relativo proceso. Esto más 250. Ahora sí. Fíjense que el último offset del x33 es inferior al de x4. Y está bien, porque está dentro. Si les sale superior a x4, algo han hecho mal. Se supone que es un rompecabezas. No puede haber una pieza al centro que sea más grande que la última, ¿verdad? ¿Está claro? Vamos a jugar un poco más. Vamos a suponer que x4 ha pasado por otra red con otra MTU diferente. Su MTU que ha pasado es de 1040. ¿Ve? X4. Entonces vamos a hacer primero nuestro cálculo. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar los datos. 1040 menos la cabecera. Y esto tenemos que dividirlo entre 8. 20 dividido entre 8, 127. ¿Qué tenemos que hacer? sacar el entero, Sacar el entero y multiplicarlo por 8. Entonces va a ser 127 por 8. Este es el verdadero valor del dato que se puede pasar, 1016, no 1020. Ya estamos bien, ¿verdad? Nuestro pedazo es 2448, x4. Entonces, tenemos que probar esto. Será x41. ¿Cuántos pedazos necesitaremos? De 1016 para hacer 2448. 3, 3. Aquí entonces tenemos x41, x42, x43. El primer pedazo será de 1016, el segundo pedazo será de 1016 y el tercero, ¿cómo sabemos? El saldo. Esto menos esto menos este otro. Tenemos que hay 416. La suma de todo esto nos tiene que dar 2448. Exactamente el dato. Nuestra prueba de escritorio funciona. ¿Sí? El datagrama le aumentamos una cabecera de 20 a cada pedazo. Por fragmento, ¿en qué va a estar este? 1, 1, 0, Ahora sí, es el último pedazo de los últimos. ¿Ah? Centro espacial, vamos a hacerlo más chiquito. Quiero ver. Ahí está. Ok. El offset con el que va a empezar, ¿cuál es? 1986, 1986. Y este será
más 127. Exactamente. 186 más 127. Y esto es lo mismo. Entonces, tenemos 3 pedazos aquí, más 3 pedazos aquí, 6, más estos 2, 8. 8 están llegando al destino de este datagrama. ¿Qué tiene que ser el destinatario? Rearmarlos. Llegan estos 2, se fijan los offsets, llegan estos 3, se fijan los offsets, llegan estos 4, se fijan los 3 offsets y se fija que sea el último. Y puede armar el paquete completo y tiene originalmente otra vez esto. Acabamos de hacer fragmentación y reensamblado. ¿Dudas? ¿Algo que no haya entendido? Yo dije una cosita, me perdí en la parte, cuando haces la desfragmentación, para tener eso que tiene ahorita marcado, el more fragment está en 0 porque ya solo es uno, ¿verdad? ¿Es el único o es el último? Ah, ya, está bien, gracias. Se pone 0 cuando es el único o es el último. ¿Qué más? Se han fijado que necesitamos multiplicar por 8 cuando no es entero. Pero si se divide y directamente es entero, no necesitamos multiplicar por 8, solo se divide entre 8. Entonces hemos encontrado justamente los dos tipos de cálculo para que no tenga inconvenientes. Esta imagen está capturando exactamente lo que hemos hecho. En azul vemos que el X3 ha pasado por un MTU 2020, hemos hecho su cálculo y hemos fragmentado. En naranja, el X4 ha pasado por un MTU de 1040, hemos fragmentado. Las dos subfragmentaciones que hemos hecho de la fragmentación original. Los paquetes han tomado diferentes caminos y al final tienen que llegar a su destino. Lo máximo que va a suceder es que va a llegar un montón de pedazos. Entonces, la lógica que les he dicho de un datagrama de 100 dividido en 10 fragmentos y qué tamaño debería tener, me has respondido 28, esa es la lógica que tiene que manejar. Esa es la forma de fragmentar. 28 por 10 nos da 280, o sea, lejos de la realidad de los 100. Pero no se trabaja así, nos interesan los datos, no las cabeceras. Trabajamos con puro datos. ¿Dudas? Bueno, si se ha entendido todo, entonces mañana a las 10:45 damos un repaso de esta parte. Si es necesario, hacemos nuestro ejercicio. ¿Está bien? Ok. Entonces dejo de grabar.